Dios te bendiga, Radio Victoria en Cristo 1710 AM. A esta hora tenemos al aire el programa Restaurando el Redil de Jehová, el pastor Flor Salgado y Joana Cordero. Acércame tus hijos Efraín y Manasés, porque con mis manos hoy los bendeciré. Efraín a la izquierda y a la derecha Manasés, como era la costumbre, así debía de ser. El mayor a la día bendición y el menor solo tendría una simple oración. Pero Dios tenía otros planes que cambió la tradición. A propósito, Jacob cruzó sus manos y bendijo al menor. Como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera un milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera un milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará para ti. Hoy te sientes ser menor y que otros alcanzaron bendición, que tu tiempo parece no llegar, que ya nada para ti ocurrirá, pues como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera ese milagro tú tendrás, sí, como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera ese milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará. Hoy Dios cruza sus manos a tu favor, y hay bendición, porque eres un vencedor, y lo hace a propósito de bendigo. Hay salud para que vean que estoy contigo. Yo te voy a bendecir, como quiera Dios te va a bendecir, como quiera la unción va a fluir, como quiera el milagro tú tendrás, como quiera Dios tus manos cruzará, como quiera te voy a bendecir para que creas que estoy contigo. Dios te va a bendecir. Hay bendición para ti. Bien, hermanos y amigos, damos gracias al Señor porque va al aire una vez más tu programa Restaurando el Redil de Jehová con el pastor Flor Salgado. Y a la palabra de la tenía la mente en esta tarde. Juntos pastoreamos la iglesia Jeremías 23 de Jehová Justicia Nuestra, ubicada en el pueblo de Fajardo, y también la iglesia Gracia y Perdón, ubicada también en el
pueblo de Bayamón. Su gracia y su misericordia somos pastores, ¿verdad? Y estamos contentos de todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Mandamos un saludo a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando en nuestra página a través de www.radiovictoriapr.com. Alabado sea el Señor. Un saludo a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, siervos, misioneros, siervos y siervas de Dios. A cada uno de los que están trabajando en la milicia, en este camino, le mandamos un saludo de parte de sus pastores. Le amamos grandemente en el Señor. Damos un saludo también, si pudiera estar lo más seguro, los pastores de México, de Nicaragua, Aristide también. Le mandamos un saludo grandemente a todos y le amamos en el amor del Señor. Y estamos contentos porque en esta tarde, ¿verdad? Dios nos ha de ministrar a nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil para algunos, pero para los que estamos en el camino de Dios, sabemos de que lo que está pasando es simplemente el advenimiento de que Cristo nos viene a buscar, y para nosotros es un regocijo con que estemos pasando por tribulaciones, mi Cristo viene a buscarnos. Así que estamos contentos, echando las tristezas a un lado, Amén. echando los problemas a un lado, poniendo sobre Él la carga y tomando el yugo del Señor, que es fácil y ligero. Vamos a avanzar hacia adelante sabiendo que mayores cosas vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Así que en esta hora, ¿verdad?, el tiempo avanza y queremos así hacerle pasar a la pastora la parte, pero antes de entrar a cederle la parte a la pastora, queremos hacer una oración para que Dios tome el control y dominio de todo lo que aquí vamos a hacer en esta tarde para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias, Dios mío, porque en medio de todas las dificultades que podemos sentir y vivir, la realidad es que tú nos llevas a tener otra experiencia muy distinta a nuestra realidad. Y es que a pesar de las grandes adversidades que llegan a nuestra vida, tú nos haces vivir en un tiempo de seguridad, de paz y de victoria, porque para los que te amamos, Dios, todo obra para bien. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, y en este programa que tú creaste a través del tiempo, te pido, Dios, que tú cautives todos los sentidos de aquellos que se conectan a esta hora, a esta página, o a las 17:10 AM, para escuchar un mensaje, alabado sea el Señor, el cual tú titulaste Malicia. Te pido, Dios, que tú ministres a nuestras vidas, que tú, Señor, rompa cadenas, limpie nuestras mentes, nos renovemos en ti, Señor, y podamos entender que tú nos has hecho vivir en paz y en armonía, sobre todo libre de todo mal pensamiento, porque en ti están escondidas nuestras almas, Señor. Te pido que tú impactes a la distancia, Señor, a todos aquellos que se conectan, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, alcance las vidas en esta tarde, y podamos gozarnos, Señor, en tu palabra y en la restauración que trae la misma a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que en esta hora le dejo a la pastora para que así haga los anuncios, lea un salmo y vayamos a la porción de la tarde. Acuérdate, vamos a estar predicando bajo el tema malicia. Amén. Sé que Dios va a hablar a tu vida. Amén, gracias. Así que Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas que nos están sintonizando, ya sea a través por internet, por radio, o gloria a Dios Santo por teléfono, Señor. Dios los bendiga grandemente, de una manera especial. Estamos gozosos de este día que nos ha dado el Señor. Y como decía el pastor, ¿verdad?, la iglesia, los días de culto de ambas iglesias, vamos a empezar primeramente con los cultos de la iglesia Jehová Justicia Nuestra, que se encuentra en la barriada de Herrera de Fajardo, en la marginal. Los días de culto son los lunes, cultos, ¿verdad?, de damas y caballeros. Tenemos los miércoles estudios bíblicos. Tenemos los domingos a las 11:30 de la mañana nuestro culto mayor de adoración. Allí está un grupo de hermanos, ¿verdad?, esperándoles para recibirles a cada uno de ustedes. Poderoso es el Señor. Así también la iglesia en Royal Town, en Bayamón, iglesia misionera Gracia y Perdón. Los días de culto son los martes a las 7:30 de la noche. Tenemos culto de adoración y tenemos también oración. Y los viernes tenemos culto, ¿verdad?, de estudios bíblicos
Y los domingos por la noche a las 7:30 también tenemos nuestro culto de adoración, nuestro culto mayor a las 7:30 de la noche. Así que también allá los que están en el área metropolitana se pueden allegar, ¿verdad?, a la iglesia Gracia y Perdón, ¿verdad?, y gozarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Los teléfonos a llamar si usted tiene, ¿verdad?, algún mensaje, una petición, ¿verdad? Usted quiere que oremos al final del programa, los teléfonos a llamar para que usted deje su mensaje, su saludo, 787-244-9555, 787-365-6248, 787-534-6634. Puede dejar su mensaje también por internet, los que nos están sintonizando, www.radiovictoriapr.com, y aquí tenemos también un chat en el cual usted también puede dejar su mensaje. Por gloria a Dios, y al final pues estaremos orando por cada una de las personas que nos sintonizaron y las que no pudieron también, porque siempre hay 2 o 3, ¿verdad?, que no logran comunicarse. Por gloria a Dios, santo es el Señor. Y vamos a estar leyendo el Salmo 119, el salmo más largo, por gloria a Dios, de la Biblia, pero no vamos a leer completo, solamente 2 porciones, del versículo 97 al versículo 112. Salmo 119, versículo 97 al 112. Tenemos personas conectadas de Ceiba, de Florida. Tenemos también a Carmen Iris Bello y Edgar, que envían saludos a pastores. Dios te bendiga, Carmen Iris y su esposo, gloria a Dios, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad?, con mucho amor y cariño de parte de nosotros, gloria a Dios, santo es el Señor. El Salmo 119, versículo 97 al 112 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, escucha bien, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén y amén. Tenemos también personas conectadas desde México, así que un saludo, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos de allá de Durango, México, gloria a Dios, ¿verdad? Los extrañamos un montón, todos los días pensamos en ellos, gloria a Dios. Ahorita le decía al pastor, hoy está bueno para comerse una crica. Así que yo creo que pronto vamos a estar nuevamente allá, ¿verdad? Anhelamos volver por cada uno de ustedes y seguir compartiendo. Así que rápidamente vamos a pasar, ¿verdad?, a Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Mateo 22, versículos 15 al 21. Lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Santo, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo:
Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén y amén, pastor. Bajo el tema malicia. Anoche, alabado sea el Señor, estando en nuestra iglesia Gracia y Perdón en Bayamón, ¿verdad? Ya que subieron unos contratiempos en el camino y la pastora pues no pudo llegar a dar su estudio bíblico. La realidad es que Dios siempre nos lleva por senderos misteriosos y a veces nosotros nos atribulamos cuando las cosas no se dan. Pero Dios tiene el control de todo y entonces llegamos a la iglesia y las llaves siempre estaban en el carro de ella y nos tuvimos un tiempo que esperar para que viniera un hermano de la iglesia a abrirnos la iglesia, una hermana, y obviamente no fue culpa de ella porque se supone que yo trajera las llaves, pero imagínense, llegó de Luquillo a Bayamón y volver a mirar con las llaves, pues no la hacía. Y entonces, en medio de todo esto, llegué, abrimos la iglesia, nos pusimos a orar y yo le dije, Señor, no estoy preparado, no tengo nada. Y el Señor me trajo a la memoria esta palabra malicia y me llevó a buscar su significado. Y cuando busco el significado dice que malicia es un pensamiento, una maquinación hacia algo, hacia alguien, de destrucción o pensar con maldad hacia algo, hacia alguien. Entonces, buscando en la Biblia, había leído algo en Efesios capítulo 4, pero desarrollamos ese tema de malicia en forma de estudio. Y la iglesia y yo fuimos edificados grandemente, reímos, porque traímos ciertas cosas que en el diario vivir pasan. Y una de las cosas que a mí me ha tocado vivir como pastor es que a veces vienen personas a donde nosotros con un tipo de pensamiento que en algún momento dado surge por X o Y cosas en el culto, fuera del culto, y la gente piensa con mala intención, o sospecha que se dijo esto por relación a aquello o lo otro. Entonces le decía a la iglesia, cuando usualmente escuchamos el tema de malicia, lo primero que pensamos son en demonios, en espíritus malvados. Entonces es todo lo contrario a lo que nos enseña el maestro. Cuando usted lee esta porción de la escritura, usted puede notar que Jesús, conociendo la malicia de ellos, en otras palabras, el maestro sabía con qué intenciones venían. Y hay que tener algo muy claro, hermano. Todo aquel que es nacido en Cristo Jesús, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen siendo hechas nuevas. El problema es que no todo se hace nuevo por causa nuestra. Entonces ahí tenemos que entrar en que muchas de las personas que están dentro de la casa de Dios, dentro de este camino, nuestra mente no ha sido renovada en su totalidad. Y cuando nuestra mente no es renovada en su totalidad, cualquier dardo que el enemigo pueda tirar la podemos coger y empezar a entender que el día que el pastor predicó aquí el mensaje lo dijo para mí porque él sabe algo de mí. Entonces ya empezamos a pensar con malicia en vez de pensar Dios está hablando a mi vida. Entonces tenemos que entrar en este tema porque muchas veces la gente piensa que son espíritus, que son demonios, y cuando hablamos de malicia y cuando el Señor nos habló de malicia, habla de la intención del hombre mala, la intención mala del hombre para poder probar a alguien o a algo. Y muchas de estas cosas se dan dentro de la iglesia, pero muy poco se predica a veces de ella, porque siempre estamos hablando y reprendiendo demonios, no de doctrina, de quítate y ponte, pero la realidad es que nosotros muchas veces, hermanos, estamos dentro de la casa de Dios pensando maliciosamente. Yo siempre le dije a la iglesia, mire, si ustedes tuvieran la oportunidad de ser pastor y de estar en el altar en un día donde la iglesia está llena, usted podrá observar los montones de gestos que la gente, los hermanos hacen en las sillas o en los bancos mientras está predicando o mientras está adorando a Dios. Usted puede ver cómo Dios nos revela ciertas cosas y así
muchas veces llegamos a la casa de Dios con pensamientos malintencionados. De hecho, les decía que mucho de la mayoría de las personas que hoy en día están en el mundo están fuera porque dicen, tuvo una mala experiencia y no pudieron entender nunca que tuvieron un mal pensamiento de algo. Muchos de los problemas que surgen dentro del matrimonio, dentro del trabajo, dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, surgen porque alguien dice algo y el otro pensó lo contrario, pero nunca tuvieron la oportunidad de decirse de frente las cosas en paz y armonía. La Biblia dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros. También te dice en otra parte que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero el problema está que el cristiano que no ha sido renovado en su mente, en su totalidad, tiene la mente llena de temores, y cuando empezamos a pensar con temores, empezamos a pensar con malicia, porque ay, a lo mejor Arismendi hoy me miró y yo creo que él que sabe que yo dije algo, cuando la realidad es que tu propio pecado muchas veces te lleva a entender que tú cometiste una falta y ahora de momento él dice algo y tú piensas que él sabe cuando la realidad no sabe, pero Dios está hablando a tu vida para que entiendas que tenemos que corregirnos y hablar para sanar las heridas, hermano. Muchos de nosotros estamos viviendo un ministerio, un tiempo, una vida. Estamos en una iglesia, en un matrimonio donde muchas veces, hermano, la malicia está tan fuerte en nuestra mente que no tenemos paz. La realidad es, hermano, que cuando a veces nosotros confrontamos la gente o alguien me trae algo y yo pregunto, ven acá, hermana tal o hermano tal, usted dijo esto, sí, es que hay una incomodidad y alguien se sintió mal, y lo primero que me dicen, pero pastor, yo no dije eso con esa intención, y ahí tú te das cuenta que hay alguien que está pensando maliciosamente. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando nosotros estábamos en el mundo, le decía a la iglesia, el que me la hace me la paga, y si alguien tiraba una puya, una indirecta, yo le salía para adelante rápido. Porque el mundo nos enseñó a ser así. El mundo nos enseñó a aventajar a todo aquello que podía estar en contra de nosotros en un tiempo dado. Mas para cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En otras palabras, yo le decía a la iglesia, cuando usted analiza los 4 evangelios, usted nunca vio en alguna parte donde los discípulos empezaron a pensar maliciosamente uno del otro. De hecho, ninguno sabía que Judas estaba robando y todo el mundo sabía que Tomás era incrédulo. Sin embargo, ninguno se pusieron a pensar maliciosamente uno del otro. ¿Por qué? Porque Jesús habló algo muy claro dentro de los discípulos y en su enseñanza. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y dijo después de eso, y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os amará los unos a los otros así como yo os he amado. En otras palabras, la muestra de amor que nos dio el maestro en su discipulado es entender y aceptarnos cada cual como somos y respetar ese margen de errores que puedan haber en nuestra vida, y callarnos los pensamientos. Porque el problema está, yo le decía a la iglesia, usted no puede dejar de pensar que en algún momento dado usted piense algo. El problema está cuando usted verbaliza lo que piensa, porque entonces usted crea una situación a causa de un pensamiento malicioso. Y la Biblia dice que tenemos que llevar cautiva todo pensamiento a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos refleja que el perfecto amor echa fuera el temor. Y una persona que está todo el tiempo pensando maliciosamente tiene miedo de que le ataquen, tiene miedo de que le aventajen, tiene miedo de que lo quiten, tiene miedo de perder, tiene miedo de que la gente se entere, tiene miedo, amado hermano, a tantas cosas. Por eso la Biblia dice que mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo las doy, hermano. Creo que el cristiano que ha sido renovado en su totalidad y ha podido entender que a pesar de que nosotros nos puedan hablar, nos puedan criticar, puedan murmurar, puedan decir lo que sea, la Biblia establece una paz tan garantizada para aquel que es discípulo del maestro, que él dijo muy claro esto, lo siguiente:
Bienaventurado soy por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alégrate porque tu galardón es grande en los cielos. No te tienes que preocupar quien habla o diga mentira de ti, porque la gente se preocupa cuando alguien dice un pensamiento, un sentir, y todo el mundo empieza a pensar en su mente, solo está diciendo por mí, es que ella no se lleva conmigo, es que él no se lleva conmigo, y empieza la carnalidad del hombre, la vieja criatura, la manera en que Satanás nos enseñó a chocar con una verdad que está pasando en nuestras vidas, pero que no sabemos confrontar la causa de que nosotros no hemos aprendido a vivir en paz en nuestras vidas. Hermanos, la realidad de estas cosas es que la gran mayoría del pueblo, de hecho, y a mí me van a criticar, pero yo tengo paz, la gran mayoría de los ministros de Dios hoy en día también tienen esta gran problemática. El pastor por allá dijo algo y hace un problema, un chisme, una situación, y nadie quiere, hermano, esto es una realidad que está pasando. Y nosotros tenemos que aprender que como hermanos nos llamó Dios a confesar nuestras faltas, reunirnos, hablarlo, expresarlo. El Señor el maestro, mire, el maestro, nuestro mejor ejemplo, nuestra piedra angular, que se llama Jesucristo, nos enseñó a hablar. Y le decía a la iglesia, mire, hoy en día hay iglesias que no se apoyan por causa de un pensamiento malicioso. Hay ministerios que se han roto y otros que se están a punto de romper porque dentro del ministerio, pastor, hay alguien pensando negativamente. Y cuando esto empieza a subir, empieza a hacer un hueco dentro de donde esté, a tal punto que crea un gran espacio donde entonces puede caber un enemigo y hacer destrucción en nuestras vidas. Mire, mi padre fue alguacil del Tribunal de Bayamón por 35 años. Yo cuando salía de la escuela a veces iba para la sala para esperar a papi que saliera, y allí papi trabajaba con un juez que se dedicaba a los divorcios, a los problemas de familia. Y yo pude ver cómo en mi corta edad, cómo por una pasta de dientes un matrimonio se divorciaba. Santo. Porque a él le gustaba una marca y a ella le gustaba otra, y no podían comprar dos porque la economía estaba mala, y a tal punto empezaron a decir, no, pero ella lo hace porque sabe que a mí no me gusta esa pasta. Mire la manera de pensar hasta en un matrimonio. ¿Cuántas cosas no acontecen dentro de nuestros hogares que después los llevamos también así mismo al trabajo? Pero mire qué cosa. Lo más común hoy en día son los celulares. Hoy en día todo el mundo está en una desconfianza. Los matrimonios están a un nivel, hermano, que está todo el mundo pendiente a ver quién envía mensaje, quién no, porque la malicia, la manera maliciosa de pensar, nuestras malas experiencias que en una ocasión vivimos nos llevan a actuar de esta manera. Entonces, ¿qué matrimonio puede lograr tener una paz cuando el hombre está pensando maliciosamente de su esposa? O viceversa, la esposa está pensando maliciosamente del esposo. ¿Cómo podemos manejar esta circunstancia? Hermano, estoy hablándole al cuerpo de Cristo. Yo no estoy hablando a los que no se han convertido. Esto está pasando dentro de la casa de Dios. Y así, no tan solamente en el cuerpo de la iglesia, en el ministerial también. Y tenemos que tener algo muy claro. Si verdaderamente nosotros como matrimonio no estamos buscando a Cristo de verdad, ciertamente alguien va a pensar con malicia dentro del matrimonio. Y es triste, porque la realidad es que muchas veces, hermano, nosotros pensamos cuando no hay nada. Las grandes heridas se dicen cuando nuestro pensamiento es malicioso y se expresa, y resulta que venimos a herir a quien no había que herir ni había que hacerlo, porque no era cierto nuestro pensar. Había una hermana en nuestra iglesia de Gracia y Perdón que nos estaba expresando una situación, la cual no voy a decir, pero pasa mucho, hermano, en las iglesias. Gente que se acercan a otros a hacer expresiones personales, creyendo que tienen una visión clara sobre algo o sobre alguien, y la realidad es que hemos pensado maliciosamente.
Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, creo que no hemos entendido muy bien la ubicación en la cual nosotros estamos como ministros, como iglesia, como esposo, como esposa, como hijo, como siervos y siervas de Dios en la casa de Él. Si hay algo que el Señor Jesús nos enseñó fue a respetar. En una ocasión, a Manuel, estaban los discípulos hablando y estaba Jesús enseñándole hablando sobre las muertes, de cómo iban a morir cada cual y qué sé yo. Y Pedro en una como que parece que pensó maliciosamente, porque dice: adiós, entonces, ¿y qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dice: ¿y qué a ti si yo quiero que viva hasta lo último? ¿Cuál es tu problema con relación a eso? Porque el Señor era bien estricto en eso, hermano. Jesús nunca permitía que hubiese malos pensamientos de unos para con otros, porque Él dejó muy claro: si yo soy vuestro maestro, vosotros guardaréis mi palabra y la van a vivir. Todo aquel que se hace discípulo tiene que ser hacedor de las enseñanzas, tiene que respetar. Le decía a la iglesia, yo me acuerdo, pastora, cuando yo iba a los primeros días de clase, me acuerdo que el maestro ya había la pizarra estaba borrada y decía: la clase es tal, mi nombre es el maestro tal y este es mi número de teléfono. Yo no permito mascaera de chicle, no permito juego dentro del salón, no esto, no lo otro, no aquello, no esto, no permito ausencia. Y entonces había que leer y él empezaba a discutir cada norma que él había puesto dentro del salón, porque él quería que sus alumnos supieran su manera de ser. Y me parece a mí que el pueblo de Dios ha perdido el entendimiento de la manera de ser de Cristo, que no permite contienda, ni bochinche, ni revolución, hermano. Muchos de hoy en día estamos en un mal de contienda. Usted ve el Facebook y es una tiradera total, y ministerios criticando a otros ministerios, hermano, y nos hemos desviado del propósito, que no, que si se está levantando aquel hijo del diablo y mire, hermano, predica a Cristo, a este crucificado. Usted sabía que eso iba a acontecer y lo dice la Biblia. No se enfoque porque estamos criticando donde hay gente que todavía no entiende lo que están viviendo. Y cómo entenderán si no hay quien les predique, cómo van a entender si no hay alguien que le enseñe primero el plan de salvación para poder digerir los malos acontecimientos y no pensar maliciosamente. Hoy en día hay gente que no quiere ir a la casa de Dios porque ha visto nuestra mala conducta maliciosa de pensar entre los mismos ministerios, pastores contendiendo con ministerios, ministerios contendiendo con pastores, esposos contendiendo con esposas, esposas contendiendo con esposos. ¿Por qué? Porque surge un pensamiento malicioso y empezamos a formar una batalla de quién tiene la razón. Yo soy el que la tengo, tú me estás hiriendo, hermano. Y cuando venimos a ver, hemos formado un gran escenario de pensamientos maliciosos que han manipulado nuestra vida, terminándonos destruidos, muchos de nosotros derribados, con grandes heridas que difícilmente a veces se pueden sanar porque no hemos querido renovar nuestra mente. Voy a dar a la pastora para que haga los anuncios. Claro que sí. Los teléfonos a llamar si tiene algún mensaje, ¿verdad? Petición de oración. Teléfonos son 787-534-6634-787-355-787-365-6248. También por internet www.radiohistoriapr.com. Ahí tenemos un chat en el cual usted puede dejar su mensaje y al final del programa estaremos orando por cada uno de ustedes. Tenemos a Reina Isabel Meléndez desde Florida que nos envía saludos, y tenemos a Mercedes de la Torre, ¿verdad? Hermana de Italia, que le envía saludos también, está sintonizada, y tenemos conectados de Bayamón y también de Gómez Palacio, México. Dice aleluya, saludos y bendiciones. Así que ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos? Los extrañamos un montón de jamás. Les extrañamos de verdad, nos hace falta estar con ustedes allí. Las hamburguesas me las aguantan, que yo voy para allá a comer hamburguesas, todo el Señor. Y estábamos gozando en la iglesia, hermano, con relación a este tema de cómo aún siendo nosotros cristianos y decimos que estamos en Cristo y somos nueva criatura, todavía pensamos mal
de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos. Y lo expresamos muchas veces. Yo le decía, mire hermano, váyase a las escrituras. Yo mandé a la iglesia anoche a buscar una porción porque no me acordaba, pero sé que lo había leído. Donde dice, creo que está en Juan, no sé si es el capítulo 8. Pero habla es la porción donde Jesús está hablando a la samaritana. La Biblia dice que Jesús llegó a un pozo, se sentó, mandó a los discípulos a hacer unos encargos. Y llegó en ese momento una mujer, la samaritana. Allí surge la conversación, la cual ustedes, todo el mundo sabe que hemos predicado muchas veces en sus iglesias, han predicado sobre la samaritana y Jesús. Pero resulta que en la conversación, cuando usted busca y lee bien, dice que los discípulos en eso llegaron y encontraron al maestro hablando con esa mujer y se miraron y se preguntaron y dijeron a Dios, ¿y qué hace Jesús hablando con la samaritana? Y después ponen una expresión abajo, pero ninguno se atrevió a decírselo. Usted se da cuenta cómo podemos pensar maliciosamente, pero ellos conocían el carácter del maestro. Y creo que hoy en día, hermano, a nosotros como siervos de Dios se nos olvida que nosotros no estamos aquí para cuestionar. Yo le decía, mire, yo he conocido pastores y he conocido hombres de Dios. No lo niego, Dios los usa. Pero por una ligereza de vista y de boca, han abierto cuando de momento ven una hermana con un hermano por allá hablando. Y allá van y esperpitan lo que pensaron para hacerle pasar una vergüenza y resulta que ese hombre es un familiar de esa hermana y están hablando de un problema y así muchas veces los pensamientos maliciosos se alojan y si el hombre no refrena su lengua, la Biblia dice que quien refrena su lengua es prudente y ha sido perfeccionado, hermano. Pero hay cristianos que no frenan y así mismo evocan lo que piensan y son los primeros que causan divisiones y grandes heridas, hasta el punto que hay personas hoy en día en el mundo que no quieren estar en la iglesia por causa de una persona que cogió un pensamiento malicioso, no renovó nunca su mente y así predican y así hablan de Cristo, pero mucha gente está afuera por causa de un pensamiento malicioso. Y decimos que son demonios y decimos que es el diablo y no es eso, hermano, es que nosotros no hemos renovado nuestra mente. Mire, si hay iglesia, yo en la iglesia, mire, en otra parte en el libro de los Hechos dicen que había una mujer que se convirtió, no sé si era Lidia o no me acuerdo muy bien, sé que había unos discípulos predicando y ellos le cogió tarde y ella le rogó a ellos que se quedara en su casa, pastora. Y ellos no quisieron y ella volvió y le suplicó, le rogó y aceptaron y se quedaron. Yo le dije, si esto llega a ser en este tiempo donde yo me tengo que quedar en casa de una hermana porque el carro se me dañó por allá en Bayamón y no hay quien me venga a buscar, yo me imagino la clase de pensamientos maliciosos estoy hablando en el pueblo de Dios, porque van a decir, hermano, es que eso no es de Dios, eso no es ético, eso no es bíblico. Se supone que usted cuide su testimonio. Mira, hermano, la Biblia enseña en los libros canónicos que para usted señalar una persona de mal testimonio, usted tiene que tener testigo de que usted lo vio en un acto ilícito. Esto no es porque usted piense malicioso. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Esto no es porque usted piense malicioso, es que yo sospecho. Mira, aquí no existe el don de sospecha. Aquí hay revelación. O usted se calla la boca y le ora a Dios, hermano, porque lamentablemente estamos hiriendo gente porque pensamos de una manera maliciosa y no queremos entender que nosotros hemos sido nacidos de nuevo y no estamos aquí para señalar y juzgar la vida de nadie. Usted tiene que orar por su hermano y respetar la vida de su hermano y usted tener el entendimiento que cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso de santificación que solamente el Espíritu puede entrar en eso y a nosotros no les ha dado. De hecho, Jesús hablando a los discípulos en una ocasión que le habló sobre la parábola de la cizaña y el trigo, le dijeron, maestro, podemos nosotros sacar el trigo de la cizaña, y él le dijo, no les damos a vosotros porque muchos de nosotros, hermanos, nuestra mente no está totalmente renovada y a veces creemos que es cizaña pero es trigo y a veces creemos que es trigo y es cizaña. ¿Por qué, hermano? Porque solamente Dios conoce nuestro corazón.
Lamentablemente hay gente que se toman unos atributos de omnipotencia y omnisciencia que creen que todo lo saben de una persona porque oran y ayunan y son tremendos, pero la realidad, hermano, es que por más que nosotros ayunemos, oremos, ese no fue el legado ni la misión que Dios nos dio. Él nos dijo bien claro: ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos. Hermanos, creo que hemos perdido el sentido cuando hay personas que tienen ministerios, posiciones, líderes, pastores, evangelistas, que porque el hombre, el evangelista, no hace las cosas a mi manera. A veces, hermanos, nosotros empezamos a pensar maliciosamente y a veces ponemos pensamientos: este va a traerme división, este me va a formar un revolú. Y la realidad es que, hermanos, nosotros hemos sido perfeccionados en el amor y en entender las ovejas. Mire, a mi iglesia ha ido gente que yo le doy oportunidad y me ha dicho: pastor, pero le van a hacer esto, pastor. Y yo mire, hermano, si usted tiene algún problema, usted tráigame testigos, pero no me venga a hablar con usted cree. No, aquí no se puede hablar de que usted cree, aquí hay que hablar con base y con puntos bíblicos. Usted no puede venir creyendo de que yo creo, de que aquí me dijeron, de que el otro me dijo que allá pasó. Mire, hermano, la Biblia me enseña bien claro que si 70 veces cayera el justo, 70 veces el Señor lo levantará. Y que si mi hermano viene a mí a pedirme perdón, yo tengo que perdonarlo todas las veces que a mí me pida perdón y restaurarle y darle la oportunidad, hermano, porque nosotros estamos prestos para eso, hermano. ¿Cómo vamos a hablar del evangelio de la misericordia cuando nosotros mismos somos los primeros en que cortamos la misericordia de Dios? Y así, por un mal pensamiento, empezamos a traer problemas y presiones sobre las vidas de otras personas. Y hoy en día hay gente sufriendo. Aún dentro de las iglesias yo conozco gente que sabe todo lo que está pasando y viven en una vida de angustia y de ambivalencia porque no saben qué creer. Decía la iglesia, alabado sea el Señor, qué triste es cuando nosotros muchas veces decimos que somos pastores, somos cristianos, evangelistas, y nuestro comportamiento muchas veces, hermanos, nos es criticado por querer ayudar. Yo no voy a decir que hay personas que no se han sido todavía discipuladas y así andan por ahí diciendo que son ministros de Dios. Estoy hablando de los que son ministros de Dios. Que a veces tenemos desconfianza de nuestra propia mujer y vivimos en una vida y predicamos del amor de Dios, pero estamos todo el tiempo pensando que mi mujer, mira, está pegando con el hermano porque se pasa hablando mucho. Mira, hermano, yo aprendí una cosa. Y usted me perdona, a lo mejor usted me critique, a lo mejor usted me señale. Usted puede pensar, usted tiene el derecho de pensar, pero le voy a decir algo: si usted no tiene base, no esté pensando lo que no es. Lamentablemente hoy en día hay matrimonios destruidos por un mal pensamiento malicioso. Amén, gloria a Dios. Porque no supieron analizar las cosas del punto de vista de Cristo y de la palabra. Cuando Jesús vienen a traer esta porción de la escritura que hoy escogimos, congelación, que aquí hay que pagarle tributo y qué sé yo qué más, pero ellos no venían con él porque tenían duda, hermano. Por eso Dios me llevó hoy esta escritura. Ellos no venían porque tenían duda a quién hay que pagar las cosas. Ellos querían probar al Señor. Y hoy en día hay mucha gente probando a la gente. Y hay ministerios probando otros ministerios. Hay personas, hermano, que se viven la vida probando a ver quién es quién. Y lo que piensan con malicia lo divulgan, haciendo daño dentro de la casa de Dios. De hecho, eso suele hasta en los trabajos. Cuando alguien empieza a hacer un buen trabajo, siempre hay alguien pensando maliciosamente que lo que quiere es lamberle el ojo al jefe para subir. Porque no soportan ver que la gente crezca, hermano. Si hay algo que yo aprendí, lo puse los otros días en Facebook, yo me gozo cuando alguien viene de abajo y empieza a crecer. No me importan las debilidades que yo pueda ver, lo que pueda tener de malas mañas, yo le oro a Dios por eso. Si yo soy un hombre, una mujer de Dios y veo una parte de mi hermano, ora. Y si Dios te dice, háblala, pero no estemos chinchando y sacando el pensamiento malicioso para hablarlo con la persona que no es, hermano. Aprendamos a
dirigir directamente sobre lo que tenemos que hablar. Gloria a Dios. Y esta gente vinieron a probar, y así mucha gente probando, cuando la Biblia nos enseña en la Escritura que cada cual pruebe su obra, y si pasa, pues gloria a Dios, pero si perece por fuego, aún por fuego puede ser que se salve su alma. Yo no sé si usted ha leído la Biblia, usted tiene que entender esto, hermano. Aquí nosotros no estamos para venir a probar a nadie. Aquí quien prueba los ministerios es el que los llamó. Si alguien se cree ser algo, no ser nada, a sí mismo se engaña. Y se va a ver. Porque Jesús habló muy claro, y por los frutos, tú los vas a conocer. La evidencia más clara de un ministerio, de un cristiano, de una vida nueva, son los frutos. Y cuando usted va y averigua qué es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Entre ellos no dice malicia o pensamientos maliciosos. Entonces, cuando tú analizas la vida de Cristo y sus discípulos, ellos no estaban pendientes qué hacía Juan, qué hacía Pedro. Sí, mira, no estaban en esa, hermano, porque el Señor nunca se los permitió. Sin embargo, la gente religiosa, la élite religiosa de aquel tiempo, lo máximo en teología de aquel tiempo, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Lo mejor de la ley en aquel tiempo, los fariseos venían a probar al maestro. Y venían con hipocresía. Porque aquel que viene a expresar lo que en su mente pensó, viene con la intención de tirar. Yo conozco gente que predican tirando pullas indirectas del altar. Mire, pastor, mire, evangelista, usted tiene algo con su hermano, vaya y reúnese con él aparte. La Biblia dice, dejar la ofrenda en el altar. Si sabes que tu hermano tiene algo contra tuya, ve y habla con él, reconcíliate con él, y entonces ven y trae la ofrenda. Pero ¿qué estamos haciendo? Cogiendo el altar de Dios para tirar pullas indirectas, cogiendo el programa radial para estar tirando de puya indirecta a la gente, hermano. Usted no tiene valentía, usted tiene que tener, mire, hermano, cuando uno tiene un pensamiento malicioso, a veces nosotros no nos atrevemos porque no tenemos la valentía de hablarlo, pero lo pensamos y a espalda hablamos. Mire, usted tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Siéntese a hablar la verdad con su hermano. Mire, pastor, usted dijo algo los otros días y yo me sentí, váyase aparte, hable con él. Ella a lo mejor no lo dijo de esa forma y tú lo cogiste de esa manera porque nuestra mente no ha sido renovada. De esa misma manera surgen problemas en los matrimonios. Un mensaje de texto, me tiraste, yo pensé esto, y se formó una discusión y ya no se hablan y hay desconfianza. De momento, amado hermano, estamos en un ministerio y de momento Dios empieza a usar a alguien y el otro que está delante del ministerio empieza a ver que entonces, yo creo que este me está haciendo el serrucho para coger el ministerio y dividirme, hermano. Mire, si alguien Dios lo está levantando, gócese, sea parte de su discipulado y échelo adelante, hermano. No todo el tiempo va a haber gente a nuestro lado ayudándonos. Van a haber momentos en que vamos a estar solos porque Dios tiene que vaciar el granero para traer nuevos trigos, porque para eso Dios nos encomendó. Pero todo el mundo está viendo para mí, para mí y para mí y para mí, porque tienen el pensamiento de que mientras más yo tengo, más reconocido soy. Si de momento alguien empieza a hacerme divisiones y cosas, mire, yo no vivo la vida pendiente a eso, hermano. Y usted dirá, pues usted es un mal pastor. No, te equivocas. Es que el Señor me enseñó a tener paz en medio de mis situaciones. Y yo estoy seguro que mi vida la lleva el maestro, no la lleva hombre. Yo hace tiempo dejé la droga, hace tiempo dejé las mentiras, hace tiempo dejé los revoluces. Y tuve un tiempo en el cristianismo pensando maliciosamente de los hermanos, hasta que un día Dios me corrigió y me dijo, deja de estar pensando así, porque Satanás está tratando de ver en qué tú estás pensando para empezar a tirar dardos y destruir tu ministerio. Porque hoy en día hay ministerios que no han crecido porque viven la vida pendiente a que dicen esto por aquello. Y yo veo pastores, hermanos, permitiendo cosas por Facebook, poniendo cosas por Facebook, donde muchas veces lo que están haciendo es expresando su propio pensamiento
pensamiento malicioso y no edifica, hermano. Y hay algo que tenemos que entender. Usted y yo fuimos nacidos en Cristo para estar como ovejas entre lobos. Nos van a comer, nos van a echar charrascazos, nos van a aruñar, nos van a apedrear, nos van a azotar, pero confiar, yo he vencido al mundo. Nada de esto podrá matarte. Por cuanto has creído en mí, tú también vivirás en mí. Hermano, nosotros tenemos que entender que todos nosotros vamos a pasar procesos duros, pero todo en mi vida, en el pastorado, en la evangelización, en el diaconado, en el líder de los damas de caballeros, va a redundar para bien de tu vida. No tienes que tener temor. Y nosotros aprendemos a confiar. La Biblia dice y establece: no, vosotros estáis tranquilos que yo, y cuando dice yo, no eres tú, es Jehová, es Dios, es Jesús que va a pelear por nosotros. Pero lo primero que hacemos es a pelear porque tengo un pensamiento, algo me dice que Alimendi me va a sacar de la programación. Ay, Dios mío. Y empiezo a tirar puñas y a coger el programa y el micrófono. No, porque hay directores que se creen que se la saben. Hermano, yo he escuchado eso. Y ahí tú te das cuenta que lo que está predicando es un pensamiento malicioso. Un pensamiento malicioso. Si tú crees algo, vete y reúnete con el hombre de Dios. Tú tienes el Espíritu del Santo. Tú tienes un espíritu de poder. No de poder para darle un puño a alguien. No, hermano, aquí nosotros nacimos de nuevo. Por eso Pablo decía en el libro de Efesios que ya hemos dejado esa vieja crianza, esa vieja manera de vivir, ya debe de estar muerta, ya no podemos seguir pensando. Pero en la calle nosotros pensábamos así. Y por eso mira, hay gente muerta por un pensamiento malicioso. Alguien pensó, fulano me anda buscando para matarme. Y como en la calle te enseñaron que primero tú tienes que arrancar para tú vivir, pues tú fuiste y le pegaste un tiro y lo más seguro después te enteras, pero no, si fulano no era fulano el que te estaba buscando. Pensamiento malicioso. Así buscaban al maestro para probarlo porque ellos tenían dudas. ¿Sabes una cosa, hermano? Olvídate quién dude de ti. De Jesús dudaron. ¿Qué tú piensas que no van a dudar de ti? ¿Por qué tú piensas que no tienen el derecho de dudar de ti, que somos imperfectos? Porque Jesús fue perfecto en todo, pero tú y yo somos imperfectos. ¿Por qué pensamos que no deben de dudar de nosotros? ¿Por qué pensamos que no deben de hablar de nosotros? ¿Quién nos enseñó tal cosa? Porque lo que me dice el discipulado del maestro es que nos van a criticar, nos van a señalar. Bienaventurado vas a ser cuando eso sea así, por causa de Jesús mintiendo. Fíjate lo que dice, mintiendo. Si es mentira, quédate tranquilo. El que nada debe, nada teme, está tranquilo. Yo estoy claro. Si alguien divide, hay el que dividió, a Dios le dará cuenta. Si alguien rompe lo que no tenía que romper, allá con Dios, Él le va a dar cuenta. Yo estoy claro en donde Dios me puso y me he enfocado a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo decía, desechar pues el enojo, la mentira, el coraje, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vienen de pensamientos maliciosos. Cuando uno se molesta, uno tiene que aprender a cortar, ¿verdad, pastora? Tenemos que cortar. Mira, la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Hay pastores que no se predican de ellos porque mira, hermano, nosotros somos cartas abiertas. Y nosotros como pastores muchas veces discutimos. No piense que nosotros somos un matrimonio súper santo, que en casa yo llego de un cuarto a otro traspasando paredes. Usted se equivocó. Yo no vuelo ni soy transparente y puedo. No, hermano, nosotros tenemos circunstancias. Pero cuando de momento yo pienso que hay cosas que están mal en mi mente, yo le digo, o ella lo piensa, uno de los dos tira adelante y dice, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que quiere alojarse en mí y yo tengo la mente de Cristo. Por eso Pablo decía que desechemos, tenemos que desechar todo ese tipo de pensamiento porque no está en el discipulado del Señor. Dios, Jesús no lo permite porque no podemos ministrar a nadie pensando maliciosamente. Hay profecías que se dan bajo pensamientos maliciosos. Hermanos, tenemos que tener cuidado.
porque le vamos a dar cuenta a Dios por cuanto estamos hablando por malicia, por pensamientos maliciosos y no por revelación de Dios. No sé si la pastora quiere decir algo. Sí, quiero decir algo. Amén. Un minutito. Sí, que Un estoy. minutito, gloria a Dios. Quiero en Primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Versículo 8, habla de lo que es tener una buena conciencia, ¿verdad? Es tener esos pensamientos limpios y no maliciosamente. Y Pedro le habla a los cristianos, porque esto es una de las cartas, ¿verdad? Hablándole a los cristianos, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición. Y esto es el versículo 10, bien importante, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿verdad? Porque hay muchos que se quejan que todos sus días son trágicos, ¿verdad? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y dice, quiero rapidito, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguireis bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Tenemos que defender, ¿verdad? Reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gloria a Dios, Santi, quería dejarlo con eso, ¿verdad? Que todas las veces, ¿verdad?, que pensamos maliciosamente nos traen mal a nuestra vida. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mira, hermano, todo aquel que está pensando siempre negativo en su mente, lo que le rodea va a ser siempre malicias, todo negativo. ¿Por qué? Porque esa es su manera de ver las cosas. Si usted ve las cosas desde el punto de vista de Jesús, usted va a entender que nada ni nadie le puede dañar su día, porque usted tiene un día bendecido y sabe que va a venir pruebas, porque por causa de Cristo vamos a tener persecución. Así que no se atribule, no piense mal, bendiga. Y si alguien le dice, mira, ¿qué le está hablando? No haga caso a las murmuraciones. Los pensamientos maliciosos traen murmuraciones. Aprendamos, hermanos, a amarnos en verdad y no en hipocresía, y dejémonos de estar probando y tirando pesetitas y pullas desde el púlpito y desde los programas, porque el que tiene el Espíritu de Dios sabe hablar con verdad y sabe hablar con su hermano en paz y en santidad y en el amor perfecto que Dios nos enseñó. Así que en esta hora le digo de parte de Dios, usted tiene un problema con su esposo, vaya y háblelo, no esté pensando mal. Usted tiene un problema con su esposa, vaya y háblelo, no esté pensando mal de ella. Un problema con el pastor, con la pastora, vaya y háblelo, llámelo aparte, no tenga miedo. Ninguno de nosotros podemos comer a nadie, hermano. No somos caníbales, hasta ahora yo no como ni nadie, y no he conocido un pastor que se come un hermano. Mire, vaya y hable la verdad, siéntase con la persona. Me siento así, usted dijo esto y quiero hablarlo con usted porque yo quiero sanar, yo quiero entenderlo, yo quiero aprender. Usted tiene un problema con alguien, dialogue. Usted tiene un pensamiento mal de alguien, vaya expresivamente. Yo le dije a la iglesia, usted quiere hablar, mire, una de las mejores maneras para usted hablar con una persona que tiene un problema, invítela a su casa. Hermano, me gustaría que usted viniera tal día, le voy a cocinar. Siéntese a la mesa, empiece a hablar de otras cosas, conózcalo, y cuando usted termine y se dé cuenta, se va a dar cuenta que no es lo que usted pensaba, y ahí usted suma el comentario, usted es una cosa y yo pensaba usted de esta manera, y ahí usted se va a dar cuenta que las cosas no son como usted pensaba.
pero no nos atrevemos a hablar de frente porque todavía tenemos ese espíritu de cobardía que arrastramos del mundo. Aquí somos santos porque Cristo nos hizo santos, pero tenemos que aprender a hablar y amarnos los unos a los otros. Así que vamos a orar en esta hora por todos aquellos, ¿verdad?, que se publicaron. Mitalia de la Torre, una de nuestras ovejitas, dice, nos felicita por su programa, tremendo tema para las iglesias, ovejas y pastores, y es que está súper orgullosa de nosotros y de que seamos sus pastores. Amén. Dios te bendiga, Mitalia, sabes que te amamos un montón, de verdad, gracias por tu especial palabra. para cada uno de nosotros. Eso es así que vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Bendice a mis hermanos de México. Les amo, les extraño, Señor. Tú sabes lo que estamos planificando en tu voluntad. Tú conoces todas las cosas, Señor. Provee lo que necesitan, Señor. Mira, Carmen, Iris Bellón y su esposo Edgar. Dios que los Dios bendiga grandemente, Dios amado, prospere su camino. Gracias por esta pareja de gran bendición que ha sido a nuestro ministerio. Siempre nos dan para los viajes, Señor. Yo te pido que nunca le falte nada, Dios amado. Tú siempre le cobijas, le guardes, Dios mío. Bendice a Reina Isabel, Padre amado, a Mercedes de la Torre, Dios mío, que siempre están pendientes por ahí en el programa. Nosotros, guárdale, Señor, permite que sean edificados todos los que escucharon a través de la 1710 AM o a través de la página de internet, tu palabra, Señor. Bendice a Mindalia, bendice nuestras congregaciones, Jehová, justicia nuestra y gracia y perdón, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, ministros, pastores, evangelistas, siervos y siervas de Dios. Bendíceles grandemente, Señor, y no permita, Señor, que ningún pensamiento malicioso se aloje en contra de cada uno de nuestros hermanos, Señor, sino que podamos tener paz los unos para con otros, porque la santidad proviene de la paz que podamos tener. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá. El Señor Padre, bendice este pueblo que aquí se congregó en esta tarde para escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este es tu hermano y amigo el pastor Flor Salgado que se despide. Y yo, Cordero, hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Les amamos en el Señor grandemente. Dios les bendiga. Radio Victoria en Cristo no se hace responsable con las expresiones vertidas en el pasado programa.